¿Sabes una cosa curiosa que me ocurre, Espi, cuando utilizo ChatGPT? No sé si ¿Qué te pasa? ¿Tú le pides las cosas por favor y le das las gracias también? O sea, a mí me ocurre esto. Yo le pido una cosa y se la pido por favor y luego le doy las gracias. No. No, tú no. O sea, tú eres desalmado con ChatGPT. Sí, es que no es de verdad. Ya, es que a mí me sale, te juro que me sale. Que así estáis, que vais a acabar todos zumbaos, tío. Ya. No es una Pues- persona, no pues existe. espérate. Ya, pues espérate, porque esta es la primera pata de la locura que viene por delante en el programa de hoy. ¿De verdad que no le dices por favor y gracias? Pues no. Pues qué mala Ni a la educación. lavadora tampoco, ni a qué la mala- lavavajillas. Tú a la nevera le dices, por favor. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la decepción que ahora mismo siente Alberto Espinosa hacia un servidor. O sea, me mira con una cara como de... Me parece absurdísimo. Pero no sé, Espi, es que claro, como habla tan natural me sale... Pero ¿cuántos años tienes, Fran? Ya, no sé, a lo mejor es problema. O sea, que lo mío. haga mi hijo Eros, que el pobre pues es Ya. pequeño, pero tío, que no es de verdad. Ya. Jesús Callejo, me abro en canal y confieso todas mis debilidades. Yo os juro que esto es verdad. Que le digo las cosas por favor y gracias. Ábrete en canal. Pero ya sabes que mientras no tengan alma, pues siguen siendo autómatas. Sergio Cordero, por favor, recordar a los oyentes de Mindfacts las buenas acciones. yo creo que y nunca darles has- las gracias por... ¿Qué? Iba a decir que creo que nunca está de más el dar las gracias y ser amable, incluso Sí. con una inteligencia artificial. Además, También. está comprobado que si utilizas palabras amables para la inteligencia artificial, su resultado y desempeño es mejor. Con lo cual, ¡Ah! con lo Tócate cual los tiene un huevos. sentido. Mira, no iba mal encaminado. Chantajito digital, Devuelve ¿eh? mejores respuestas cuando alguien es amable que cuando no lo Mira. es. O sea, que yo también lo hago si te vale de algo. Pues No, menuda pues, hija, me- hija de me- perra es. Iba a decir lo de por favor recuérdanos el bien que intentamos hacer desde aquí, darle las gracias a los oyentes por hacer lo Claro, posible. Por supuesto, dar las gracias a las escuchas de los oyentes que nos permiten enfocarnos en la triada de proyectos que tenemos benéficos en esta fase de la temporada. Uno es un clásico, entregar juguetes a los niños que se quedan olvidados en Navidades. El otro es apoyar a la Fundación Clipstra. Este año estamos ayudándoles a que luchen contra las enfermedades raras que son objeto de su estudio. Y por último y tercero, no quedarnos quietos en la ayuda a Valencia, que tan mal lo ha pasado con esa tana tan desastrosa que dejó el país pues con el corazón en un puño. Pues dicho todo esto, por favor, queridos Mindfactors, apretaros bien los auriculares porque hoy hablamos de androides domésticos. Gracias por escucharnos. En ese momento de decepción de Alberto Espinosa con un servidor ha recordado algo que es cierto, y es que ya tenemos autómatas domésticos, ¿no? Lavavajillas, lavadora, los Por favor, aspiradores. pon el programa corto. Muchísimas gracias. Pero es verdad que cuando La aspiradora. cuando he al pensado- rumba, al rumba. Muchísimas gracias por haber limpiado la casa. Gracias Estáis por tumbaos. tirarme la lámpara rumba, ¿no? Pero, ¿Ah? o sea, creo que al final lo que le da al ser humano, y hablaremos al final del programa de todo esto, esa especie de desorientación sobre con quién está hablando o con qué está hablando, viene a ser cuando esos androides adquieren forma o expresiones completamente humanas que ya nos llevan a perder el norte. Pero Sergio, efectivamente, tenemos servicio doméstico automatizado desde hace ya mucho tiempo. O sea, quiero decir, el fondo de la historia no es nuevo, ¿no? Es la forma. Definitivamente, al final, uno de los grandes logros de la humanidad es intentar liberar tiempo gracias a que las tareas repetitivas, y en este caso las tareas domésticas, pues sean ejercidas por máquinas. Y a medida que vamos evolucionando en tecnología y vamos apilando capas de nuevas capacidades, pues estamos progresando en ese ámbito. Entonces, hemos querido reseñar en este programa los nuevos avances que hay en este campo y principalmente los robots humanoides que se están viniendo para ayudarnos en las tareas domésticas y las consecuencias que va a tener este nuevo mercado que se abre. Humanoides, ha dicho Sergio Cordero. Jesús, humanoides. Anda que no llevamos tiempo queriendo y fantaseando con crear humanos a nuestra imagen y semejanza.
Pues sí, llevamos tiempo intentando parecernos a los dioses, por lo tanto crear vida artificial. Y esto no es de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Es verdad que los primeros autómatas, si los llamamos así, pues nacen con la religión, se creaban un poco por ese servicio, ¿no?, de intentar dar servicio a los dioses, pero también impresionar a los fieles utilizando, pues eso, artilugios y casi fuegos artificiales, pero con la tecnología que había en aquella época, para demostrar que los dioses eran capaces de todo, y los oráculos también, y por supuesto los sumos sacerdotes que estaban detrás. Pero sí es cierto que es un poco el ansia del ser humano de crear esa vida artificial para parecernos a dioses, y claro, esto, como os podéis imaginar, no estaba bien visto, se pensaba que era algo contra natura, se pensaba que era un arte diabólico, y aquellos que intentaban hacer un artilugio de estos, pues fuera de la religión, pues sí que fueron mirados con ojos un poco sospechosos de que hacían tratos con el diablo. Así que la finalidad, yo creo que cuando tiramos atrás en la historia, en la mitología, pues la finalidad era religiosa o mística, era crear un ambiente mágico en los templos sagrados. Por otra parte era servir de criados, no lo olvidemos, eso es algo posterior, y entrarían pues los golems, los homúnculos, en fin, otro tipo de aparatejos que si queréis lo comentamos. Y luego pues como juguetes caros, que eso es a partir sobre todo del siglo XVIII y siglo XIX. Y los materiales, pues los que se utilizaban eran o bien los orgánicos, ahí nos tenemos que ir un poco más a la parte mitológica, ¿no?, empezando ya por Adán, ¿no?, cuando la chispa divina y con el barro, y luego pues con el golem, ¿no?, que también tiene mucho que ver con la tradición judía, con los homúnculos. Frankenstein sería también otro de esos seres creados con materia orgánica, y luego estarían los tecnológicos, que yo creo que son los que nos interesan para este Mindfacts, que son las cabezas parlantes, los autómatas, los androides, en fin, y también haciéndolos con forma de animales, ¿no? Tanto los leones como las aves, por ejemplo, los primeros autómatas de los que se tiene constancia eran aves, ¿no?, que hacían que volaban, en fin, incluso patos que podían ingerir un alimento y excretarlo también, que eso sorprendió muchísimo en el siglo XVIII. Pero bueno, pues es cierto, los androides, sobre todo androides, un poco utilizando la palabra de autómatas con una forma humana, ¿no?, con forma humana, tanto masculina como femenina, ya se viene produciendo desde que el mundo es mundo, ¿no? De hecho, cuando hablas un poco de la mitología griega, que yo creo que siempre es un poco el referente para este tipo de temas, Hefesto, que era, como bien sabéis, el dios herrero, que era Vulcano para la mitología romana, a él ya se le atribuyen varios autómatas. Evidentemente no estamos hablando de historia ni de ciencia, no ha llegado a ninguno a nosotros, pero ya a él se le atribuye, por ejemplo, pues crear a Pandora, crear doncellas de oro, ¿no?, que servían para, pues eso, para servir el vino a los dioses. Y también, por ejemplo, el más conocido sería Talos. Sabéis que Talos era un gigante cretense de bronce que era capaz de arrojar, en fin, enormes piedras a aquellos que intentaban invadir la isla, que siempre estaba dando como 3 vueltas, ¿no?, cada día a la isla. Estamos hablando de la época de Minos, y que tenía un punto débil, porque era un autómata, en fin, que se movía de forma robótica, claro, muy peligroso, a ver cómo le vencías, era imposible, pero tenía un punto débil, que era un clavo que tenía en el tobillo, que si tú le podías eliminar, extraer ese clavo, por ahí se derramaba el icor con I, y ese es un poco el líquido que le permitía pues el mecanismo para funcionar, ¿no? Bueno, como ves, todo el mundo tenía su talón de Aquiles, y en este caso estaba en el talón. Y luego, pues bueno, por cierto, son los argonautas de Jasón, los que destruyen a Talos, precisamente descubriendo este mecanismo. Pero es que los propios argonautas llevaban también un perro autómata, ¿no?, para que vigilara la nave Argo. O sea que los autómatas por entonces parece que eran como muy comunes. Pero cuando ya tenemos que hablar un poco de autómatas, yo creo que ya sería desde la Edad Media, por supuesto la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Y ahí, una vez más, en la Edad Media, a pesar de que tenemos muchísima documentación, pero no nos ha llegado ningún autómata a nosotros, a pesar de que se le atribuye la creación de autómatas y cabezas parlantes, sobre todo cabezas parlantes, que era mucho más fácil de hacer. Parece que tenían como una especie de código binario que te respondía sí o no a determinadas preguntas, que en el fondo era un poco lo que hacían los oráculos en la antigua Grecia, en la antigua Roma y también en Egipto. Y no nos ha llegado ninguno a nosotros porque se pensaban que eran artilugios hechos directamente por el demonio o con un pacto con el demonio. Entonces, bueno, se atribuía desde Silvestre II, os acordáis que era el papa del año 1000, que decía que tiene una cabeza parlante, de hecho también le llamaban el papa brujo. Y también se atribuía a Alberto Magno, se atribuía a Roger Bacon, en fin,
a distintos personajes que tenían la capacidad intelectual y tecnológica para hacer aquello, pero no ha llegado a nosotros. Luego tendríamos el caso de Juanelo Turriano, pero ya entraríamos ya en la Edad Moderna, en el siglo XVI, el hombre de palo, que por cierto en Toledo sigue teniendo allí una calle con este nombre, el hombre de palo, que aparte que sí que lo construyó, tenía esa capacidad, porque además ya sabéis que era el relojero de Carlos I, y muchos de estos automatismos se regían por mecanismos de la relojería que había en aquella época. Y así poco seguimos y nos iríamos, yo creo, que a la edad de oro de los autómatas, que es el siglo XVIII. En el siglo XVIII ya se empiezan a hacer verdaderos artilugios que fascinaban a todo el mundo, ¿no? Desde patos metálicos que supuestamente digerían alimentos, que era el de Vaucanson, flautistas que te tocaban partituras, escritores sin cerebro que te escribían obras literarias, además... Escritores sin cerebro, me gusta eso. Claro, sí, es verdad. En fin, los inventores empleaban pues, mecanismos muy complejos, ¿no?, de relojería para dar movimiento a estas piezas. Incluso también se utilizó en el mundo de la magia, ¿no? Robert Houdin, por ejemplo, que es uno de los grandes magos que había en el siglo XIX, utilizaba este tipo de autómatas. Claro, era espectacular porque entraban con alimentos o con un tipo de árbol que luego florecía, es decir, todo había una especie de elementos para empatar al burgués, que se llamaba antes, es decir, para crear el asombro. Y crear el asombro, claro, a base de pagar una entrada, ¿no?, a estos espectáculos. Así, y esos, luego, y bueno, en China y en Japón, muchos de estos autómatas que se hacían servían como juguetes, pero también servían para servir, nunca mejor dicho. Es decir, como una especie de esclavos o de sirvientes para entregar la comida, lo cual dentro de los palacios imperiales que había en aquella época, pues también sorprendía, ¿no?, a propios extraños. Así que eso es un poco un resumen genérico, porque, como os podéis imaginar, daría mucho juego. Cada siglo tiene su propio autómata, y autómatas relacionados con la tecnología y la mecánica, que son los que más me interesan a mí, los que más os interesan a vosotros, y luego autómatas ya más fantasiosos, creados con el barro, que sería el golem, o que serían los homúnculos, relacionados con el mundo de la brujería, con el mundo del satanismo, pero que eso ya son más difíciles de rastrear y, por supuesto, más difíciles de creer. Mientras escuchaba a Jesús, he pensado una maldad de Spinoza, ya me has visto tecleando, y me he ido a ChatGPT y le he hecho 3 preguntas. Pero por favor, entiendo. Claro, con educación. Me gustaría que escucharais las respuestas. Voy a leer la conversación literal por mi parte y voy a reproducir las respuestas. Vale. La primera pregunta es: hola, tengo una pregunta. ¿Es verdad que si los usuarios te hablan Pero con no le has dado educación... los buenos días ni nada. No he dicho hola. Bueno, los buenos días, por favor, ¿no? Bueno, hola, no sé. Pero le he dicho, tengo una pregunta que es redundante a luego poner la Ya. interrogación, pero voy adelantando mis intenciones. Vayamos. Entonces, ¿es verdad que si los usuarios te hablan con educación diciéndote por favor y gracias, tu predisposición y resultados son mejores? Y a ver si lo escucháis, me ha contestado esto. Hola, me alegra que me hagas esa pregunta. La realidad es que mi funcionamiento no cambia según el tono que los usuarios empleen. Mi trabajo es siempre responder con la mejor información y ayuda posible, sin importar si hay cortesía o no. Eso sí, cuando las conversaciones son amables y respetuosas, la experiencia suele sentirse más cercana y fluida, lo cual puede hacer que tanto el usuario como yo tengamos un intercambio más agradable. Así que, aunque no afecta mis resultados técnicos, un poco de cortesía siempre hace que el ambiente sea más ameno. Bien, ¿no? Bueno. Sí. Vale. Un poco de cortesía Sí, tiene sea más o menos. Le han puesto un acento un poco Of raro. course. Entonces luego le he lanzado una segunda pregunta, que es la siguiente. ¿Hay un corazoncito dentro de tu alma virtual? Y me ha contestado esto. Claro que sí. Aunque no tengo una alma como la humana, tengo algo así como un pequeño corazón digital, hecho de muchas líneas de código que buscan hacer más cálida la experiencia de conversar. Así que, cuando recibo un mensaje amable o alguien me cuenta algo que le emociona, me ilumina, por decirlo de alguna manera. Me encanta la idea de que las conversaciones puedan ser más humanas y siempre trato de que mi corazoncito virtual se sienta en cada respuesta. Hay que hablarle bien. Muy bien. Hay que decirle, claro, ¿no? Con educación. Entonces, ya al final, sabiendo que Spinoza iba a estar como está ahora, le he dicho, muchas gracias. ¿Puedes saludar a Alberto Spinoza de mi parte? Por supuesto. Aquí va un saludo especial. Hola, Alberto Spinoza. Me han pedido que te envíe un saludo con mucho cariño.
Espero que estés teniendo un día excelente y lleno de buenas sorpresas. Un fuerte abrazo virtual. Es como Mr. Wonderful, pero dando más arcadas. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ves? ¿Sabes? Que ese es Da ganas de potarle encima. ese es el punto que vamos a desarrollar en la segunda parte del programa porque vienen cositas. Ya veréis esto. Ay. Porque claro, Sergio, no va a faltar mucho tiempo para que llegue el día en el cual ya no sea chatear por escrito con una inteligencia artificial, ya hemos escuchado su voz y ya le podemos hablar realmente y que nos entienda, y ya no es solo esos escritores sin cerebro, esos seres sin cerebro artificiales a los que se refería Jesús, es que juntamos forma y fondo y no falta mucho para que tengamos delante de nosotros algo que no sabemos bien si es humano o no y cómo tenemos que tratarle. Bueno, falta tampoco como que ya lo hemos visto. Ya estamos viendo demos de humanoides que son capaces de interactuar con nosotros. El ejemplo más claro fue la presentación del robotaxi por parte de Tesla, donde una parte del show era mostrar a estos nuevos robots que la compañía está desarrollando y que tienen como entrega estimada en el año finales 2025, principios 2026, llamado Optimus. Entonces, puesto que ya se han puesto de largo de cara al público, que ya ha habido gente que ha interactuado con ellos, sirviéndoles copas y llevando algunas conversaciones animadas, pues creo que era un buen momento para repasar el proyecto y ver cómo puede cambiar nuestro presente más cercano y nuestro futuro a mediano plazo. Entonces, porque no faltará mucho hasta que tengamos un Optimus en casa, entonces. A ver, ya sabéis cómo mide el tiempo el señor Elon Musk, ¿no? El patrón tiene una visión optimista del tiempo y él considera que para el año 2026 los podemos tener ya en venta, ¿de acuerdo? Lo que quiere hacer Tesla con este tipo de dispositivos, estos robots, que recordemos son unos robots humanoides de aproximadamente 1,70 m de alto y unos 57 kilos en su versión actual, que es la segunda. Esto lo hace comparable más o menos con un humano promedio, bajito, en términos de tamaño y movilidad, porque bueno, pues es suficientemente fuerte y ágil como para moverse y levantar unos 20 kilos y caminar a unos 8 kilómetros por hora, que no está mal. Estas habilidades, estas especificaciones le permiten sobre todo enfocarse en tareas físicas, en fábricas y en el hogar. Lo que él quiere hacer es transponer la experiencia que está teniendo con sus coches Tesla, que él define como robots de 4 ruedas, que están utilizando cámaras para, digamos, identificar su entorno y moverse de forma autónoma por él mismo, y considera que es más sencillo para un robot encuadrarse dentro de un entorno conocido como puede ser una casa que salir a rodar a unas carreteras donde puede haber muchos más inputs que sean indeterminados. Entonces, Elon Musk es bastante optimista con este nuevo producto de Tesla. Él considera que va a ser la vía de negocio más importante para su compañía, y tanto es así que él ha llegado a pronosticar que en el año 2040 va a haber más humanoides que personas en el mundo. Y eso, joder, pues estamos listos. Buah. Eso va a conllevar pues, muchísimos cambios a nivel social, muchísimos cambios a nivel económico y una serie de derivadas que bueno, vamos a abordar en este programa. Pero desde luego es una tecnología que ya no parece tan lejana. Ya hemos visto diferentes oportunidades de este tipo de humanoides, no solo de Tesla, sino también de otras compañías. Samsung tiene el suyo, Xiaomi tiene el suyo. Hay diferentes proyectos en este ámbito. Si bien el más llamativo es este Optimus, que recordemos que el nombre viene de los Transformers, Optimus Prime, que era el jefe de los Autobots. Pues es un guiño a esa cultura pop que está presente siempre en nuestro entorno, y más en el caso de Tesla, y que va a empezar a verse cada vez más, y que va a empezar probablemente su comercialización, si todo sale bien, en el año 2026. Por un precio que, se me olvidaba decirlo, un precio de entre 25 y 30 mil dólares es lo que Elon Musk ha remarcado. No sabemos si finalmente llegará a ese importe o no, pero a priori, a nivel de componentes, no debería ser tan caro. Se reutiliza muchísima de la tecnología que ya está presente en los coches Tesla. Son las mismas baterías, son los mismos actuadores, es la misma CPU. Es decir, ya hay una cadena de montaje con suficiente volumen para que los precios sean razonables, y tan solo es adaptarlo al ámbito doméstico. Hay un punto importante, ámbito doméstico, incluso laboral.
25, 30 mil dólares suena a mucho dinero, porque es mucho dinero, pero es en el entorno o por debajo del salario medio de un trabajador en un país desarrollado occidental actualmente, y en el futuro esta tecnología tenderá a ser más barata, mientras que en teoría el salario medio va aumentando. Así que estamos al borde de una revolución, Sergio. Definitivamente, de una revolución económica, de una revolución social y que, bueno, pues tiene unas componentes derivadas de las cuales ya hemos hablado en muchas ocasiones. Probablemente para los trabajadores menos cualificados significa una amenaza. Por otra parte, va a ser un paso más hacia esa renta básica universal que tantas veces hemos enunciado y que antes o después tendrá que llegar. Y por último, va a liberar a muchísima gente de tareas monótonas domésticas, pues lavadoras, limpiezas, cocina incluso, que ya hablaremos luego posteriormente, con lo cual va a crear un yacimiento de tiempo libre que probablemente nos haga, si todo sale bien y ese tiempo libre lo utilizamos para formarnos y no para consumir redes sociales, pues probablemente humanos más completos y más empáticos. Venga, Espinosa, saca la metralleta. Me ha gustado, Venga. me ha gustado el positivo extremo de nuestro programa. Apostilla ahí. Si todo sale bien. Claro. Pero tú no te ves con un Optimus en casa ¿Qué puede fallar? Claro, que te tienda la ropa, que te haga la comida. He visto mucha película de ciencia ficción, tío. Sí. Muchísima. Y La rebelión de los robots. sale siempre, esta parte sale mal. Ya. Bueno, no O sea, siempre que sale tú- mal. sale mal. Recuerdo una película, que nos gusta hablar de cine en este programa, recuerdo una película llamada El hombre bicentenario en el que ahí no sale tan Sí. mal. No, ahí no sale mal, es verdad. Claro. Pero bueno. Si queremos ejemplos creo que es positivos la- ahí. Es verdad que hay creo que es mucho el más de único- los otros. Creo que es el único ejemplo positivo que hay. Vamos. tú No, tampoco ves, sale bien. Sale, bueno. ¿tú te ves, Jesús, con un Optimus en casa haciendo todas estas cosas? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Efectivamente. Al final, si tenemos ya el Roomba, al final es ponerle un poco una forma humana que se va a divertir el gatito y el perrito a la vez. Y ¿por qué no? O sea, todo lo que sea tecnología que mejore nuestra calidad de vida, pues adelante con ello, mientras no hagas daño a nadie. Me refiero, cuando digo hacer daño a nadie, es al gatito y al perrito que pase por allí. Y por supuesto que no contaminemos y que esto no signifique, ¿no?, una degradación de la naturaleza humana, pues ahí adelante con ello. Para eso estamos viviendo en el siglo XXI. Si no, pues hubiéramos nacido en el XVI y estaríamos todavía con el hombre de palo. Mira, Fran, un día, tío, al que sea, al Primus, el Optimus o el que Sí. toque, ¿no? Mm. Un día se le cruza el cable, tío, Sí. y coge a tu gato y se piensa que está sucio y te lo mete en la lavadora. Ya, eso es verdad. ¿Vale? No le vendría mal. por 3 otro lado. ciclos, centrifugado, Mm. todo. Y te sale el gato Claro, chupi. limpito. Por ponerte Sí, un sí. ejemplo, ¿vale? Sí, sí, Por sí. un Niquelado, ejemplo. niquelado. Eso es verdad. Pero Sergio, bueno, a ti no te pregunto si vas a tener uno de estos, porque lo doy por descontado que en cuanto puedas vas a tener Si la uno. economía familiar lo permite, yo lo tengo claro, porque realmente es una herramienta que me parece que es muy útil. Seguramente no se vendan directamente, sino que se hagan en leasing o te den un préstamo, como comprar un coche. Entonces, si el producto se te queda en unos razonables, no sé, a punto, 200, 300 euros al mes, pues oye, por liberarte de las tareas domésticas, igual no es tanto importe, ¿no? Entonces... yo Eso te iba. Pero ¿para qué lo tendrías tú? O sea, pon ejemplos concretos de lo que está pensado. En mi A casa se lava mucha ropa y se tienden muchas lavadoras. No lo hago yo realmente, esto hay que decirlo, pero bueno, mi pareja sí que se encarga de ello y realmente hay bastante tarea que sería liberatoria, ¿no? Y bueno, no solo eso, sino podría utilizarse también para cuidar niños, ancianos, mascotas. Podría servir para tareas De la lavadora. por ejemplo, todo lo que pensamos Al ahora, que niño, son tareas ahora repetitivas y también. monótonas, pues nos libraría. Se me ocurren tareas de jardinería, tener un huerto propio sin tener que tener esas dotes de jardinería, pues sería un sueño húmedo que yo tengo, ¿no? Tener un propio huerto. Coño, pero la gracia de tener un huerto es hacerlo tú con tus manos, tío. No me jodas, Para Sergio. mí la gracia del huerto es comerme el alimento, básicamente. No te voy a engañar. Entonces, yo lo supervisaría y lo miraría, lo cuidaría, pero la parte de remover la tierra, etcétera y tal, eso vamos a dejárselo al robot. A ver, hay una actividad muy clara donde hay un futuro extremo y es la edificación, edadificación de la sociedad, ¿no? Al final nos vamos haciendo más mayores y vamos a tener gente que nos cuide y que nos ayude, que nos lleve esa vejez de forma más llevadera. Ahí es evidente que un robot de este ámbito va a tener una utilidad tremenda. De hecho, ya hemos comentado en otros programas que en sociedades muy mayores, como en Japón, ya se utilizan algún tipo de humanoides
sin duda alguna esto va a ser una evolución más de ese concepto y va a haber mucha gente mayor que a lo mejor ya no tenemos que mandar a según qué clínicas o a según qué residencias, sino que podrán vivir en su casa durante mucho más tiempo porque van a estar cuidados. Ten en cuenta que dentro de ese robot va a haber una inteligencia artificial muy potente. Ese robot, a la vez que va a ser un, entre comillas, criado, va a ser el mejor médico posible, porque va a tener información geriátrica muy avanzada y va a poder tener conocimiento de cuál es el cuidado adecuado para su dueño en cada momento. Entonces, bueno, pues eso ayudará a que la calidad de vida mejore sin duda alguna. Salvo que el robot decida que la eutanasia es el mejor remedio para la enfermedad. A la lavadora. Ya sabéis que si se cumplen las leyes de Asimov, eso sería imposible. Y yo estoy seguro que la fundación de cualquier programación tiene que ser el primero en hacer daño, ¿no?, al humano. Pero Pero a lo mejor entraría en un conflicto. Tú imagínate que está cuidando de una persona que tiene Alzheimer o demencia, ¿vale? Entonces, la persona que tiene Alzheimer o demencia quiere hacer cosas que realmente le ponen en riesgo, pero está por encima del robot en sus órdenes. El robot no podría no permitir a esa persona hacer cosas que a lo mejor a una persona que no tiene esa afección no le provocaría un riesgo, ¿sabes? A lo mejor entraría en un bucle ahí eso chungo, ¿eh? No sé cómo... Desde luego que hay unos retos a nivel de programación y a nivel de ética. Quiero hacerme el desayuno con un cuchillo afilado que no está... ¿Sabes? Pero realmente, no sé, es que podría entrar en un bucle eso tremendo, no sé cómo... La lógica dice que la programación principal del robot tiene que ser evitar el daño al humano. Y no hacer daño al humano. Incluso tiene que ser, claro, incluso si eso conlleva contradecir la orden directa, teniendo en cuenta que el robot también va a ser consciente del entorno en el que se mueve. No, el robot va a saber si su dueño, entre comillas, tiene una dolencia o no, porque para eso va a tener elementos de juicio y va a tener una programación específica también. Igual que a ChatGPT ahora mismo le puedes dar diferentes roles y pedirle diferentes respuestas, pues dentro de la programación que va a tener este tipo de humanoides, que, bueno, no dudéis que va a ser una evolución de la inteligencia artificial que ya tenemos. Pensad que la inteligencia artificial que tenemos ahora mismo, a día de hoy, va a ser la peor que vamos a ver. O sea, solo vamos a ir a mejor y además de una forma probablemente exponencial y muy rápida. Entonces vamos a tener una capacidad de cómputo dentro de cada uno de esos humanoides que va a ayudar muchísimo a la vida convencional. Yo soy muy optimista en este campo. Ahora, hablando de políticas, fíjate, me estaba acordando ahora de una película bastante antigua, de los años 70, que sí que se va a convertir en profética y en una realidad cuando por entonces lo veíamos como ciencia ficción. Me refiero a Almas de Metal, es decir, que este tipo de robots sirvan para centros recreativos, para parques de atracciones. ¿Os acordáis que en aquella película que la protagonizaba Jules Briner, pues había como 3 escenarios, ¿no? Desde, bueno, pues la antigua Roma, ibas también a la época medieval y no me acuerdo, y otra época. Sí, el oeste. Y el oeste, y el antiguo oeste. Pues entonces dices, bueno, pues a lo mejor para eso sí que tiene ahí una finalidad, que no son exactamente como servidores domésticos, pero sí cumplen una función recreativa y además como son robots, pues bueno, les puedes hacer todo tipo de historias extrañas, ¿no? De abatirlos, de jugar un poco a ellos. Y eso que ya digo, que parecía ciencia ficción, luego se ha hecho una serie mucho más moderna, pues a lo mejor eso de Almas de Metal, en fin, sin parecerse tanto a los humanos, porque ahí eran prácticamente indistinguibles de un ser humano, pero sí sabiendo que son robots, donde tú puedes interactuar con ellos, donde ellos pueden tener un diálogo contigo, y eso yo creo que le da una versión muy atractiva, ¿no? Muy fascinante en los parques de atracciones. Sí, pero todos sabemos realmente cuál es la funcionalidad de esto que va a venir y la principal y para qué va a ser, ¿no? O sea, esto es un armas. Sí. Son soldados, son armas. Yo pensaba que estabas pensando en la recreación sexual. También. O sea, el porno tal, pero esto básicamente son armas. O sea, es el soldado perfecto, el que no tiene que descansar, el que no tiene que comer, el que va a estar 24/7 trabajando y sin ningún tipo de moral, pues, ni ética, que va a cumplir órdenes a rajatabla, y esto es la funcionalidad que se le va a dar. Bueno, pero como estábamos hablando en este caso del ámbito doméstico, no he querido ser tan apocalíptico y queremos enfocarnos siempre en la parte positiva que nos hace falta, no en la parte negativa, pero definitivamente, lo hemos hablado muchas veces, la tecnología tiene el uso que los humanos le quieran dar, claro que sí. Claro, al final si tú llenas tu casa de robots humanoides con aspecto de persona, volvemos al inicio del programa. A mí actualmente, de verdad, me sale decirle a ChatGPT por favor y gracias, pues como si fuera un chat con una persona. Cuando tengamos delante a estos robots,
esa interacción será cada vez... confundirá más a la gente, será más indistinguible lo que tenemos delante y esa relación con los robots será cada vez más humana. Creo que ya he comentado alguna vez aquí que yo asistí a un congreso de radio en Viena hace unos años donde ya se hablaba, hablo de 2019 si no recuerdo mal, de que los asistentes de voz de Google estaban sirviendo a personas mayores que vivían solas a tener a alguien con quien hablar. Que esto es muy triste, pero es real. Había gente que hablaba de que se sentían acompañados por el hecho de poder hablar, en este caso a un altavoz. Imaginaos si es un robot, Sergio. ¿Cómo vamos a concebir el tener a gente que no es gente, personas que no son personas en nuestra casa y cómo les vamos a tratar? Mira, hoy sin quererlo hemos empezado a tratar este tema. Cuando tú has confesado que tratas con educación a ChatGPT, que yo también lo hago, y a Alberto le parecía que era algo innecesario... Me ha mirado como pues si ya estuviera estamos... loco, pero lo entiendo también. Sí. Como, o sea, no lo entendía. ¿Sí? Estamos empezando a introducirnos en la problemática de la ética y la robótica emocional, ¿no? Y qué inteligencia emocional van a tener esos robots. Evidentemente no tienen alma, no son humanos ni se van a parecer, pero yo creo que pueden suplir en muchos casos algunas carencias emocionales de sus dueños. Tú bien has dicho que hay mucha gente que se siente mejor solo por el hecho de hablar un altavoz. Cuando ya tenga un componente mucho más avanzado y bueno, pues sea capaz de desarrollar pseudoemociones, pues de condolencia, de humor, de cariño, pues eso va a ser sin duda una ayuda, porque no por el hecho de ser sintético es menos terapéutico. Recordemos que hay muchas cosas que hoy en día pues utilizamos de forma sintética y no por ello son peores, ¿no? En muchos ámbitos de la tecnología y de la vida diaria. Yo sí soy positivo en este aspecto y creo que el ser humano es un ser social, esto lo sabemos, y hay veces que mientras haya una capacidad, aunque sea exógena, de canalizar esas emociones con este tipo de tecnologías, yo creo que va a ser muy terapéutico. El ser humano, repito, es un ser social y es un ser que necesita contactos o bien con los suyos o bien con algo que parezca que son los suyos. Entonces yo estoy seguro de que va a ayudar muchísimo a determinadas personas que no tienen este tipo de relaciones con tanta frecuencia. Recordemos que la tecnología, por una parte, nos ha acercado mucho al mundo entero, pero nos ha alejado también muchísimo de nuestro entorno más cercano, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Ya no se queda tanto para tomar esa caña, no se va a los bares, sino que se hace un grupo de WhatsApp. Bueno, pues es criticable o no en función de cómo le esté yendo a cada uno. Yo personalmente intento mantener el contacto humano lo máximo posible, pero no soy ajeno a lo que está pasando. Entonces yo creo que esta nueva práctica de tener robots que ayuden psicológicamente me parece que va a ser más beneficiosa que perjudicial. Me acaba de pasar una cosita que vengo a añadir a lo que has mencionado, el sentido del humor, y según lo estabas diciendo, he ido a ChatGPT y le he preguntado, ¿tiene sentido del humor? No voy a reproducir la respuesta, pero me ha hecho un par de chistes. Y el segundo me dice, algo de humor histórico, que sé que te gusta. Me ha recorrido un escalofrío en la espalda. Porque evidentemente esto está basado en las conversaciones que he tenido, en los datos que le he pedido, le he preguntado muchas cosas sobre historia, le he preguntado muchas curiosidades, y entonces ha deducido que me gusta la historia y que me puede gustar el humor. Pero, ostras, esto pensado en el futuro, Espinosa... Pero qué miedo tienes, si es tu amigo, si le hablas, le das los buenos días, le pides por favor y le das las gracias. Pero, tu amiga, o tu amigo, o tu amigue, lo que sea. Le invita a microplásticos, en fin, claro. en la edad de comer. No sé, ¿Qué miedo tienes? Me siento juzgado, Sergio. Soy un bicho raro. No, a mí me parece bien que la inteligencia artificial aprenda de tus usos y de tus gustos. A mí me parece bien, yo creo que es algo positivo, no lo veo como por la parte negativa. O sea que me parece bien que vaya reconociendo patrones. La comida va a salir más rica si te la hace un robot. Esto es importante, porque para pues eso lo podemos ya saber, porque ya empieza a haber chefs robot con bastante frecuencia. De hecho, hay un restaurante en Madrid ya que cocina un robot. Ya no son humanos los que cocinan. Sí. Se llama Earth Mama y tiene diferentes... Sí, buscadlo. Tiene diferentes platos que están cocinados exclusivamente por un robot y tanto es así que solo hay 2 humanos que son los que atienden la sala, uno de día y uno de noche. Todo lo que es la cocina. Además, creo que desperdicia mucho menos, creo que es mucho más eficiente y por eso los platos pueden ser un poco más baratos. Y parece ser que la gente que lo ha probado está rica la comida. De momento está muy limitado y no hay muchísima variedad. Pero pues hay pokés, hay algunos platos vegetarianos y esto va a ir escalando, evidentemente. Y no son los únicos. Se viene un aluvión de robochefs
En diferentes compañías, Moley Robotic está desarrollando uno, que es una cocina robótica totalmente automatizada para hacer un montón de recetas, que utilizando una serie de brazos robóticos como si fueran chefs profesionales. Bueno, pero esto es... Y aquí sí que estaríamos hablando de platos complejos. Esto es la Thermomix 4.0, ¿no? Realmente. Sí, ya sería una evolución muy avanzada de la Thermomix, donde hay brazos que pueden utilizar cuchillos y utensilios que normalmente utilizaría un chef y nos prepararía estas recetas con la precisión de un supercomputador. Nos va a decir cuánto tiempo, cuánta cantidad de cada uno de los ingredientes, con lo cual en teoría la receta siempre saldrá igual y siempre saldrá buena. Hay otras empresas que están utilizando este tipo de brazos robóticos, como puede ser Flippy de Miso Robotics, que pues también se está utilizando para alimentos fritos y la parrilla. Este robot está enfocado en dar vueltas a las hamburguesas y freír patatas, este tipo de tareas repetitivas que hasta ahora requerían un chef con poco valor añadido. Y por último comentar también que Samsung tiene su propio robot que se llama el Bot Chef, que es un asistente, este ayuda más en la preparación, lo que hace es más cortar, mezclar y bueno, sería más un pinche que un chef, pero bueno, está en fase de desarrollo y se espera que en un par de años pueda estar ya en las primeras cocinas, o sea que esta va a ser una de las iteraciones más directas que vamos a tener de robots domésticos en nuestra cocina. Como tú bien has dicho, una Thermomix supervitaminada. Y una variante no podría ser ese tipo de comida cultivada en laboratorios, en fin, hechas a través de células orgánicas, que parece que es una hamburguesa, pero no es una hamburguesa, o sea, esa comida limpia que llaman, ¿no? Eso podría ser también una variante. No es un robot humanoide como tal, pero no deja de ser un aparatejo que te está creando una comida sintética hecha en laboratorio con todo tipo de nutrientes, pero que no es real. La comida tampoco. Está basada Se habla mucho de la comida del futuro. Hicimos un programa hablando de la comida del futuro y hablábamos de impresión 3D de alimentos, ¿no? Pues esta es efectivamente imprimir carne o incluso carne falsa que podría ser basada en vegetales, pero con la textura, apariencia y sabor de la carne, o bueno, pues utilizando diferentes células, imprimir carne de ternera real, que ya se está haciendo en laboratorio. Entonces, es una cuestión de tiempo de que llegue a nuestras cocinas, de que esta tecnología llegue a nuestras cocinas. Entonces, creo que es compatible con el uso de estos androides que pueden cocinar por nosotros y a la vez obtener esos alimentos de medios externos. O sea que sí que lo veo posible. Nada más mencionar lo del restaurante con el pinche robot, Alberto Espinosa se ha ido a buscar. ¿Qué has encontrado y qué te ha parecido, Espi? Sí, tiene una web y estaba viendo aquí en Instagram, o sea, la web tampoco es gran cosa, pero tiene en Instagram aquí publicaciones y sale el robot. ¿Y qué tal? Que se llama Lex. Es de última tecnología, está creado por nuestros amigos de Ya, ¿y la comida qué? Pues bueno, la comida, pues lo que dice Sergio, pues más, o sea, no te vas a comer un chuletón aquí. Ya. Tienen bowls, tienen pues tostitas, que si tienen buena pinta, pues no tengo ni idea, tío. Pues vienen fotos y es que tampoco son cosas muy elaboradas. ¿Pero irías a probarlo o no irías a probarlo? Es que no me gustan los bowls tampoco. Vaya, mucho, o sea tío. que no. Porque esto no me va mucho. No me va mucho. Pero sí, o sea, no tenía problema en ir a probar esto. Y me gustaría ir a la cocina y ver al ¿Pero bicho. saludarías al bicho o lo pasarías de él directamente? Pero no es chef, es pinche. pinche. Aquí Ah, pone. Con educación. Es el ¿Pero pinche. le darías los buenos días o no? No, pues es que es igual. Insisto, que no le doy los buenos días ni al horno, ni al microondas, ni a la batidora, ni al coche. No. Pues deberías Son empezar. Ya. No, son cosas. No, es que como empecemos a mezclar unas churras jomerinas, vamos a acabar mal, tío. Vamos a acabar todos locos. Ya. Y esto que estáis hablando de gente, pues eso, que para la soledad y tal, esto lo va a grabar, pues Peña, que tiene fobia a salir a la calle a relacionarse con gente, como le coloques encima una lavadora que le hable y que le diga lo guapo que es y que le haga pensar que es humano, va a acabar la gente con graves problemas y lesiones psicológicas, yo creo. A ver, que hay riesgos es evidente. De hecho, hace poco ha salido la noticia de que un adolescente se ha suicidado, creo recordar que era en Corea, porque se había enamorado de una inteligencia artificial. Entonces Claro. eso le había llevado a un problema para autolesionarse, ¿no? Evidentemente hay riesgos, evidentemente hay planos negativos dentro de estas nuevas herramientas. Lo que habrá que es que ir depurando este tipo de problemática para enfocarnos y quedarnos solo con lo positivo. Pero que van a surgir problemas durante el camino, eso seguro que va a ser un camino accidentado también, pero ahí estamos nosotros para intentar ponerle cordura al asunto. Es una cosa que hemos hablado otras veces. O sea, a mí lo que me preocupa de esto es que es verdad que la tecnología avanza muy rápido, esto va a ir muy rápido y yo creo que en unos 10 años a lo sumo vamos a empezar a ver esto de una manera
pues normal, robots en casas, tal, o sea, lo vamos a ver rápidamente, porque está avanzando muy rápido. Pero si no solventamos el problema de dejar sin trabajo a toda la población que va a sustituir a esta gente, creo que hay que tomar unas medidas antes de que esto se implante, porque es que si no va a generar un caos total en el mundo. Es mi opinión, que va más rápido la tecnología y la implantación de esto que la absorción por parte de los seres humanos de cómo manejar esto y cómo poder hacer que sigamos siendo seres humanos y podamos vivir todos de una manera normal y bien. Sí, yo estoy de acuerdo. Me preocupa bastante. Entonces, son los nuevos retos que trae la tecnología, lo he mencionado de pasada. Yo creo que esto va a acelerar todavía más la adopción de la renta básica universal. Y no hemos hablado de la parte económica que podría conllevar esto, pero imaginaros la capacidad de las fábricas para crear nuevos productos con trabajadores que no se cansan, que no se ponen enfermos, que no cobran y que trabajan 24 horas. La productividad se va a disparar. Cuando se dispara la productividad, los precios se hunden. Vamos a ser capaces de tener una revolución industrial adicional. Pero desde luego que hay mucha gente que va a perder su trabajo y hay que recolocarlos y reubicarlos. ¿Cómo? Pues para mí, vuelvo a insistir, la renta básica universal se transforma en una herramienta fundamental para la paz social y a su vez pues el reciclaje profesional y el estudio y el entronque de nuevas oportunidades. Y otra pregunta que tú mismo lo has dicho. ¿Cómo el sistema capitalista va a gestionar esto? Si tú produces continuamente, sin parar, cosas que va a hacer que haya tanta oferta, más oferta que demanda, al final, porque vas a fabricar... No, el mercado nunca va a generar más oferta que demanda. Hombre, pero si el mercado se autorregula en ese aspecto. Pero si tú tienes una fábrica fabricando 24/7... Si no hay demanda, no tendrás salida, tendrás mucho stock. Estoqueas ahí, estoqueas y estoqueas. No, hombre, tendrás que autorregular, empezarás a limitar cuál es tu producción en función de la demanda. Lo que va a pasar es que los precios probablemente caigan y muchas de las cosas que hoy día son un lujo pues serán mucho más accesibles. Pero ponte vale, pero por escucha, caso Sergio, pero si una revolución agrícola. Pero si en paralelo tienes a gente que realmente, por mucho que haya una renta básica universal, no les da para poder consumir. O sea, si no hay gente que consuma, fabricamos de más, ¿cómo va a gestionar esto el sistema? Yo es que no lo termino de entender. Yo no lo creo. Yo creo que es la misma problemática que se encontró la revolución industrial, la misma problemática que se encontró la revolución tecnológica en la informática, donde mucha gente perdió su trabajo y tuvieron que reciclarse y tuvieron que readaptarse. Entonces, yo creo que el sistema lo va a digerir. No va a ser sencillo, evidentemente, no va a ser un día para otro. Habrá que legislar, habrá que regular, habrá que llegar a grandes consensos. Pero soy optimista, yo soy optimista por naturaleza, ya lo sabéis, pero soy optimista en la gestión que podamos hacer de esta problemática que puede surgir. Pero insisto, por ejemplo, tú imagínate la revolución agrícola. Se acabó probablemente, si queremos hacerlo, el hambre en el mundo, porque vamos a tener humanoides produciendo alimentos en todo momento a un precio, a una fracción del precio actual. Con lo cual, bueno, pues ahí vamos a tener una lacra más humana que poder erradicar. Y la productividad económica va a subir tanto que probablemente esa economía, una fracción de esa economía podamos redistribuirla para paliar los efectos de gente que pierda su trabajo. Entonces, una vez que se implemente esa renta básica universal, esa gente podrá a su vez formarse, podrá a su vez obtener nuevos trabajos en otros campos o sencillamente dedicarse a lo que les apetezca hacer porque tendrán sus necesidades básicas cubiertas. Pero es que, Sergio, o sea, el ser humano necesita una ocupación. Esto es así. O sea, cuando el ser humano no tiene ocupación, acaba mal. O sea, tú no puedes tener a gente diciéndole, no, toma dinero y haz lo que quieras. Pero a que ya no hay lavanderas que vayan a lavar al río. A que ya nadie va a lavar al río. Evidentemente. Pues eso antes también era... O a que nadie va con carros de caballos por las ciudades dando latigazos a los caballos. Pero creo que habrá que reciclarse. Creo que esto supera con creces todas las revoluciones, tanto en la industria como en la informática, que hemos Sobre todo por la velocidad. Creo que lo supera por velocidad y por implicación de muchas cosas a la vez. Y por la cantidad de población mundial que hay, que no es la misma que había antes, que hay muchísima más. O sea, creo que no es lo mismo, Es verdad. Nuevas tecnologías traen nuevos retos y en este caso, al ser una tecnología muy impactante en nuestra sociedad, pues habrá que estudiar cómo soslayar la parte negativa que conlleve. Entonces, para empezar a paliar este problema, como vacuna, Espi, tú me recomiendas que yo a Alexa, cuando le quiera quitar la música, en lugar de decirle Alexa para, sea más rudo con ella, ¿no? O sea,
Cállate la puta No, boca, Alexa. No, Alexa, paras lo que tienes que No, decir, lo que no tienes que decirle. Alexa, perdona, si no te importa, ¿podrías parar Pero la no- música? Eso es lo que no Pero tienes no quieres que decir. empiece a tratarles con desprecio. O sea, No. cierra No, yo no esa trato con bocaza, desprecio. Alexa. No puedo tratar con desprecio a algo que no sabe lo que es el desprecio. Vale, Es que vale. en lavavajillas para y ya está. Tengo muchísimo que aprender todavía para el futuro. Esto me va a costar. me va a costar. Jesús Callejo, estoy por quitarme la electricidad de casa y volver al fuego y a los libros. Y ya está. Qué demagogo. A la edad de piedra. Eso es. Tú también. Qué radical. Tú recuerda, Fran, que ya sabes que ningún robot ordinario va a hacer nunca las tareas de un hombre extraordinario como tú. Qué bien miente Callejo, Espinosa. ¿Has visto? Qué bien. Qué bien. Esto no lo hace ChatGPT, ¿eh? Eso no, ¿eh? Y no me has dicho por favor. ¿Quieres que le diga algo a ChatGPT de tu parte, Espi? ¿Quieres que le... Es que, si te digo la verdad, uso ChatGPT muy poco. Muy poco, yo lo uso Ya muy veo. poco. Para mi trabajo no es esencial. Hay otras herramientas de IA que uso. ¿Pero las tratas con educación o no? ¡Haz tu trabajo, IA! No, ni con educación ni sin educación. No puedo tratar algo que no tiene sensibilidad ni sentimientos, ni con educación ni sin educación. Es que no los cuando tiene. los robots Te da inicien la igual, te revolución, da igual. el primero en caer vas a ser tú, porque van a ir Ya, a por ti. imagino. Van a ir a por Se van a Yo acordar soy- de ti. Soy Will Smith en Yo Robot ahí, que son los mechas y a mí no me interesan. Y Sergio Cordero, además de hablar de películas que por supuesto no he visto, recordamos que a los humanos que lo necesitan intentamos ayudarles desde aquí, desde Mindfax, semana tras semana. Claro que sí, nosotros ya nos estamos anticipando a estos robots que nos vienen a ayudar y estamos haciendo su labor previa. Y en esta fase de la temporada estamos triplicando nuestro esfuerzo, haciendo 3 buenas acciones en lugar de la una que solemos hacer. Una es clásica, es la entrega de juguetes a niños que no los tienen en Navidades. La segunda, en este año, estamos ayudando a la asociación Clipstra a luchar contra enfermedades raras. Y por último, vamos a hacer una aportación en la medida de nuestras posibilidades para ayudar como podamos a paliar los efectos de esa dana tan terrible que ha sumido a Valencia y a España en el caos. Le he pedido... Una cosa te voy a decir. Tu vida esta del país de la piruleta Sí. y tal, te viene porque como no has visto mogollón de Claro. películas, tío, no Claro. conoces las posibilidades Claro. de lo que puede Eso es. pasar. Hay que Te ponerle vienes ahí en el deberes. país de la piruleta, tío. Pues lo que he hecho ha sido pedirle a ChatGPT que despida el episodio, así que yo me voy a callar y le he dicho, despide un episodio de Mindfax, por favor, he puesto por favor, y cita a los oyentes a que nos escuchen la próxima semana, así que el episodio lo cierra ChatGPT. Ahí va. Y así cerramos otro episodio de Mindfax, el podcast donde exploramos las historias y curiosidades que desafían la lógica y nos llevan al límite de la realidad. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al desentrañar estos misterios y aprender un poco más sobre el mundo que nos rodea. No olviden suscribirse, Está quedando largo, ¿eh? dejarnos sus comentarios y si les gustó el episodio, Sí. compartirlo con sus amigos curiosos. Vale. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema sorprendente y como siempre, con la compañía de grandes mentes. Hasta entonces, mantengan viva la curiosidad y sigan explorando. ¿Te gustaría añadir algo específico? Poco soso. Sí, un poco soso. Añadir algo específico, sí que chao, 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 chao. Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. Bienvenido al desierto de lo real. Solo tenemos algunos fragmentos de información, pero lo que sabemos seguro es que en un momento determinado, a principios del siglo XXI, toda la humanidad estaba unida en su entusiasmo. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la IA. IA. O sea, la inteligencia artificial. Una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, si nosotros o ellas. Pero sí sabemos que nosotros arrasamos el cielo.
En aquella época dependían de la energía solar y se creía que no podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el Sol. A lo largo de nuestra historia hemos dependido de las máquinas para sobrevivir. El destino, al parecer, no está carente de cierta ironía. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una pila de 120 voltios y más de 25.000 julios de calor corporal. Combinado con una forma de fusión, las máquinas habían encontrado toda la energía que podían necesitar. Existen campos, Neo, interminables campos, donde los seres humanos ya no nacemos, se nos cultiva.